Hola, vamos a presentar los últimos dos ejercicios de esta unidad para complementar lo que sería nuestra clase del jueves. Tenemos aquí tres ejes sólidos, todos ellos son del mismo tamaño con diámetro de 3/4 de pulgada y del mismo material con G igual a 11.2 por 10 a la 6 psi. Se nos pide determinar el ángulo a través del cual gira el extremo A del eje AB y el ángulo que gira el extremo E del eje EF. Aquí a la derecha tenemos los diagramas de cada eje, donde podemos notar que no hay ninguna distribución de torque a través de otras partes, por lo que el torque en A se mantiene a todo lo largo de la barra hasta llegar a B. Así, el torque externo A es igual al torque interno en AB y es igual al torque en el engrane B. Tenemos algo similar para el eje CD y para el eje EF, donde debemos notar que TC y TF son torques en los engranes. Muy bien, también tenemos que identificar qué pasa con estos engranes. Tenemos un engrane de entrada que es C, vamos a suponer que gira en esta dirección, y por lo tanto los engranes B y F deben de girar en las direcciones que se muestran con las flechas rojas. Ahora, podemos notar en el de arriba que el torque A va en contra del movimiento de la flecha roja, lo cual ya sabemos que debe de ser porque el torque en A es un torque de salida. Dijimos que en C era la entrada, bueno, en A va a haber una salida. También tenemos en E y F lo mismo, el torque en E va en contra del movimiento del engrane en F. Eso nos indica que también se trata de una salida. Por ejemplo, podríamos tener aquí que este es un motor, como el motor de un automóvil, el cual se une a un eje de transmisión para mover, por ejemplo, el árbol de levas y a otro eje de transmisión que tal vez puede mover lo que sería alguna bomba de la gasolina o tal vez la transmisión de potencia del automóvil. Bueno, como quiera que sea, tenemos que la entrada está en C y las salidas en A y en E. Si hubiéramos supuesto los giros al contrario, simplemente tendríamos una máquina donde hay dos entradas, una en A y en E, y una salida en C. Bien, es importante identificar quién es entrada y quién es salida para poder revisar lo que sucede en estos engranajes. Bien, como primera instancia, vamos a decir que los torques en los engranes vienen dados por las fuerzas que hay de un engrane sobre otro. Aquí tenemos entradas y salidas. Bueno, vamos a cambiar los torques en los engranes por fuerzas que hay entre los dientes. Entonces cambiamos aquí el torque por una fuerza que obviamente multiplicada por el radio del engrane B nos da el torque en B. De la misma manera, acá abajo cambiamos el torque del engrane por una fuerza CF que multiplicada por el radio del engrane nos da el torque F. En el engrane intermedio vemos que ahí actúan tanto el engrane de arriba como el engrane de abajo, por lo que su torque será la fuerza de BC por el radio del engrane más la fuerza del engrane F sobre C por el radio también del engrane C. Si conjuntamos estas tres ecuaciones, obtenemos esta relación. Esta es una relación más generalizada que cuando solo tenemos dos engranes y básicamente es que la suma de los torques de entrada entre sus respectivos radios es igual a la suma de los torques de salida entre sus respectivos radios. Esta es la relación que vamos a usar para calcular el torque que hay en la barra CD. Sustituimos valores
y entonces calculamos el torque C. Sabemos que en el eje AB hay un torque de 100 libras por pulgada, en el eje EF hay un torque de 200 libras por pulgada y en el eje CD va a haber un torque de 1000 libras por pulgada. Ahora vamos a calcular lo que se nos pregunta. Se nos pregunta el desplazamiento en A. Bien, haciendo uso de la fórmula de movimiento relativo, sabemos que el movimiento angular de A visto desde B es el movimiento angular de A menos el movimiento angular de B. Si despejamos el movimiento angular de A, que es el que se me pregunta, obtenemos que el movimiento angular de A es igual al movimiento angular de A visto desde B más el movimiento angular de B. Aquí debemos de notar lo siguiente. Yo voy a calcular el desplazamiento de A y ese desplazamiento es igual a lo que se deforma la barra en torsión más lo que gira el engrane B. Noten ustedes que donde hay dos subíndices, se usa la fórmula que tenemos para torsión. Donde hay un solo subíndice, sustituimos el valor de la deformación, o más bien del desplazamiento, en ese lugar. Haciendo algo similar para los otros ejes, tenemos que el movimiento de C es igual al movimiento de C visto desde D más el movimiento de D. Pero como D es la referencia, su movimiento es cero. También tenemos que el movimiento de E va a ser igual a lo que se deforma la barra EF más el movimiento del engrane F. Ahora, vamos de la segunda, a decir que el movimiento del engrane C va a ser igual a lo que se tuerce la barra CD. Y de la ley del engranaje, calculamos que el movimiento del engrane B es RC entre RB por el movimiento del engrane C, que es esto. De la misma manera lo podemos hacer para el engrane F. Bien, haciéndolo para A y sustituyendo lo que vale el movimiento de C, obtenemos esta ecuación de aquí, donde decimos que el movimiento de A va a ser lo que se tuerce la barra AB más RC sobre B por lo que se tuerce la barra CD. Hacemos uso de las ecuaciones para deformación en torsión, sustituimos valores y encontramos el resultado. Habría que hacer lo mismo para el movimiento en E. Eso se les deja a ustedes de ejercicio para que practiquen estas fórmulas. Y recuerden, el movimiento se plantea para cada barra y después con la ley de engranajes se relacionan los tres movimientos. Finalmente, tenemos el ejercicio 221. ¿Qué tamaño de eje debo usar para un rotor con un motor de 5 HP que opera a 3600 RPM si el esfuerzo cortante no debe exceder 8500 PSI? Bueno, tamaño del eje, me están preguntando el diámetro. 5 HP me están dando la potencia. 3600 RPM es la velocidad de rotación. Y que el esfuerzo cortante no debe exceder 8500 PSI, significa que tau debe ser menor o igual a 8500 PSI. Ahora, para resolver este problema, lo único que falta es convertir unidades a un sistema homogéneo, en este caso al sistema inglés. Aquí ya tenemos la potencia multiplicada por el factor de conversión, 33,000 libras por pulgada sobre segundo. Omega, también por el factor de conversión, tenemos que son 377 radians sobre segundo. Y aplicamos una fórmula que vimos desde el principio del curso en las diapositivas. La potencia es igual al torque por la velocidad angular, de donde el torque es potencia entre velocidad angular y nos queda 87.53 libras por pulgada. Esto lo vamos a sustituir en la fórmula del esfuerzo cortante.
El esfuerzo sería 16T entre pi por diámetro del cubo, menor o igual a 8500 PSI, de donde despejamos el diámetro que nos debe dar en pulgadas. Muy bien, con eso terminamos. Ya lo único que falta es que realicen sus problemarios y que hagamos el examen la próxima semana. Hasta luego.